¿Cómo están ustedes? Espero que se encuentren muy bien. Continuamos con este ciclo periodístico, con este ciclo de entregas sobre grandes temas políticos, desde este programa que tiene como nombre una pregunta: ¿en dónde estamos? Programa de Libertas, primer fundación liberal de la República Oriental del Uruguay. Estamos tratando el Estado de Derecho, la democracia, la república, la separación de poderes, la libertad, el concepto de libertad, el patrimonio que tiene nuestra civilización occidental, el acervo natural del desarrollo que se dio en Occidente, la conceptuación de la libertad. La libertad como el epicentro y la razón de ser de nuestras organizaciones estatales, fuertemente discutidas ya en los ámbitos electorales hace décadas a través del gran esfuerzo intelectual, militante, conceptual de las nuevas izquierdas, de las nuevas expresiones del marxismo. En nuestro continente existe un conglomerado de coaliciones y partidos de izquierda que se han nucleado en una organización internacional llamada Foro de San Pablo. Algunos discuten si el Foro de San Pablo aún es muy vigente, si ya no es tan vigente, si acaso hablar del Foro de San Pablo es hablar de una rémora, es hablar de un fenómeno anacrónico. Y no, según la información que tengo, según lo que voy analizando y según el procedimiento político que se va dando en nuestro continente, el Foro de San Pablo es muy vigente, es en definitiva el núcleo causal del comportamiento político de las izquierdas radicales de nuestros países, como en Uruguay lo es el Frente Amplio, pero dentro de esas izquierdas radicales, y cuando digo izquierdas radicales me refiero a la doctrina marxista que plantea precisamente la revolución, plantea una izquierda, un socialismo radical, revolucionario, cambiar desde la raíz el modelo político de nuestros estados. Dentro de esas izquierdas, a su vez, hay posiciones moderadas y posiciones más enfáticas, más radicalizadas. El Frente Amplio, de alguna manera, representa las posiciones más moderadas, pero moderadas en cuanto a la actitud, al procedimiento o al proceder estratégico de la construcción revolucionaria de nuestro Estado, y plantean lo que se considera, en la teoría marxista incluso, dentro de este nuevo marxismo que está nucleado en el Foro de San Pablo, llamada revolución pacífica. Es decir, apelan a una estrategia que no necesite tomar las armas, como las estrategias más ortodoxas. Hablan también de una revolución institucional, pero desde el punto de vista de nuestro Estado de Derecho, de nuestras democracias representativas, la visión de todo esto cambia y tiene otra terminología. Y tenemos que hablar, en verdad, de una guerra civil legal. Precisamente es lo que están planteando, una revolución. Pero esa guerra, que antes era por las armas, movimiento Tupamaros, guerra de guerrillas, guerras difusas, guerras celulares, Montoneros en Argentina, Sendero Luminoso, El MIR, etc. Todos esos movimientos de guerrillas devinieron en una reversión de las estrategias revolucionarias, que es por la vía democrática, por la vía electoral. Se legitimaron esas izquierdas radicales y Latinoamérica, desde sus sistemas políticos, aceptó la convivencia pacífica con formulaciones diametralmente opuestas a nuestros estados de derecho y a nuestras democracias representativas, pero permitiéndoles el juego electoral de nuestras democracias, abriéndoles entonces las puertas a que obtengan el poder del Estado, a que accedan al poder del Estado, es decir, al poder ejecutivo, y logren inclusive obtener mayorías legislativas. Eso es lo que pretenden las izquierdas nucleadas en el Foro de San Pablo, que tiene, digamos, un devenir histórico de cambios, de mutaciones, transformaciones, y hoy por hoy estamos en un momento histórico electoral en el cual van predominando las opciones electorales por las derechas, que han nacido a imagen y semejanza del modelo vanguardista de Javier Milei, del modelo vanguardista en Centroamérica de Nayib Bukele, y de este, digamos, modelo republicano en Estados Unidos, conservador, pragmático, que apela al posicionamiento de Estados Unidos como el sheriff de los modelos democráticos de los estados de derecho, pero a mi criterio con ciertas deficiencias estratégicas y también de perspectiva geopolítica en relación directamente a Donald Trump. Dicho todo esto, yo voy a ir a una reflexión que da cuenta de cómo vamos viviendo en una sociedad que está organizada sobre la base de la impunidad para un conjunto de personas que detentan el poder político desde esta izquierda
del Frente Amplio. ¿Cuánta impunidad organizada hay? ¿Cuánto desmantelamiento del celo institucional de nuestro Estado de Derecho, del control de los poderes y del control de la justicia uruguaya para con aquellas personas que cometen delitos sistemáticamente? Pero esos delitos, que para nosotros son precisamente eso, comportamientos ilegales, son comportamientos que contravienen las normas de la buena convivencia, para ellos son actitudes revolucionarias, son, digamos, aventuras revolucionarias que consideran incluso justificadas por el fin que persiguen. Son finalistas. Eso lo podés encontrar en una obra maravillosa de pensamiento marxista muy avanzada, que es del doctor Slavoj Zizek, incluso un sociólogo y doctor en filosofía de estirpe marxista, pero que hace un estudio minucioso, inclusive, y autocrítico respecto a lo que representa ese sistema cerrado de ideas que es el marxismo y, digamos, su componente natural, que es el finalismo totalista, que no admite discusión con otras ideas, que no admite en el devenir del curso histórico de su evolución política que se le introduzcan ideas distintas a esa cosmovisión o a esa composición de la versión histórica y de la construcción de la sociedad, dice Slavoj Zizek en su libro La idea del comunismo. Todo eso está muy vigente. Lo que sucede es que el Foro de San Pablo tiene momentos de apogeo, momentos de retroceso. Hoy no está en un momento de apogeo, pero por, digamos, datos muy evidentes de la historia política, la ganancia electoral de las derechas. Y a su vez, también la pesquisa judicial, penal, el descubrimiento de delitos y de crímenes que muchos de sus integrantes, de sus referentes, de sus popes, han cometido, y por lo tanto se va desarticulando el capital humano que construye esa sociedad internacional de ese Foro de San Pablo. Pero en cuanto a su doctrina, en cuanto al cometido histórico, en cuanto a que es un factor causal, el factor inspirador del comportamiento político de las izquierdas marxistas, no cabe duda que es un hecho histórico, inclusive irreductible. Es imposible pensar en izquierdas marxistas que no se congreguen o no se den cita en una internacional. ¿Por qué? Porque el comunismo es una ideología internacionalista. Plantea y necesita componer una civilización, internacionalizar ese sistema de ideas. No se agota y no pretende agotarse, no se satisface incluso con agotarse en la realidad de un país o de dos o de tres, porque no tiene pretensiones nacionalistas, no tiene pretensiones de ensalzar a una nación, de convertirla en una nación desarrollada, sino que pretende internacionalizar ese modelo ideológico de gobierno y de poder de Estado. Entonces me encontré con las reflexiones de un amigo a las cuales adherí algunas mías. Es una especie de texto combinado, pero que básicamente yo te diría que en el 85% le pertenece a este amigo, y tiene que ver con episodios que ocurren en Uruguay y que demuestran a las claras la impunidad que se plantea con este modelo precisamente ideológico ya instalado desde el año 2017 con el nuevo Código del Proceso Penal. Déjame agarrar este bastón, siempre me gusta tener una virome, manía de viejo. Pero hay, digamos, un cambio de paradigma de la justicia penal uruguaya, del procedimiento penal, con este código que es fiscal, es acusatorio, y queda a la discreción de los fiscales, que son funcionarios administrativos dentro del Poder Ejecutivo, que no son jueces, pero que llevan a cabo el protagonismo de las investigaciones penales, la instrucción de la investigación, a través de lo que el código considera es la especialidad del fiscal. Todo queda en la órbita de la exclusiva discrecionalidad del fiscal en lo que hace a la investigación de un caso que presuntamente tiene delitos. Hace unos días hemos escuchado a la vicepresidente, es decir, a Carolina Cose, y al senador comunista Andrade hablar sobre el tema del desvío de fondos de vivienda del Zunca, y ambos hicieron una ostentación clara de la hipocresía y la impunidad con la que se maneja el comunismo en nuestro país, y lo hicieron en un mensaje solapado como para ejercer una indisimulada presión a la justicia. Esto es una constante que estoy viendo bajo este gobierno del Frente Amplio, cuarta edición. Hay siempre mensajes
solapados, más o menos directos, que en definitiva son mensajes o tiros por elevación a esta justicia fiscal, a modo de una presión política desde el Poder Ejecutivo y desde los referentes históricos del Frente Amplio. Y agrego acá la presión directa, inclusive, que ejerció el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, cuando envió un mensaje público muy explícito al fiscal Gilberto Rodríguez, fiscal que investigaba en la causa de la desviación de fondos del Zunca a través de una cooperativa llamada Fosboc. ¿Y qué le dijo Juan Castillo? Le dijo lo siguiente: usted tenga mucho cuidado en cómo maneja esta causa del Zunca. Resulta que Juan Castillo es el ministro de Trabajo y Seguridad Social y Gilberto Rodríguez es un fiscal que integra la Fiscalía General de la Nación y que está llevando a cabo el cometido de su función de fiscal bajo la especialidad de su rol conferido por la ley penal vigente, es decir, por el Código del Proceso Penal. Por lo tanto, lo que hizo en ese momento el ministro Juan Castillo fue una explícita, digamos, exhortación política bajo presión, inclusive solapada amenaza a un fiscal. Y resulta que las expresiones de amenazas, de comentarios inquietantes, hirientes, resultan ser la comisión de un delito, según el Código Penal vigente, que es el delito de atentado contra la autoridad pública o atentado contra la administración pública. Ese fue el delito que cometió el ministro de Trabajo y Seguridad Social porque emitió una amenaza que intranquiliza y de alguna manera interrumpe la concentración y el ánimo de investigación de una autoridad. Eso dice el código, entre otras cosas, como para que se configure ese delito de atentado contra la autoridad pública. ¿Por qué? Porque el ministro de Trabajo no tiene ninguna autoridad, no tiene competencia, no tiene rol como para incidir o interferir en un rol de Estado que es completamente distinto y que tiene una órbita de competencia exclusiva y excluyente, la justicia penal, ahora conferida a la Fiscalía General de la Nación. El ministro de Trabajo no tiene función ni competencia en esa materia, dado que es ministro de Trabajo. Su competencia es llevar a cabo, bueno, la administración de las relaciones laborales, la componenda de situaciones laborales, llevar a cabo trámites vinculados a juicios en materia laboral, etc. Son otras competencias. Pero sí queda claro que desde una competencia distinta interfiere mediante amenaza con la función penal, precisamente, de un fiscal. Resulta que este fiscal, Gilberto Rodríguez, que había investigado una fuga de dinero, una desviación de dinero desde esa cooperativa Fosboc, creada a los efectos de, digamos, concentrar dinero a través de un fondo de inversión de socios aportantes que eran los propios trabajadores del Zunca, que abrían cuentas y aportaban entonces un dinero para hacerse, digamos, acreedores de un ahorro para viviendas y ser titulares de cuentas para acceder a una vivienda supuestamente de muy buenas condiciones bajo, bueno, digamos, un precio muy accesible. Pero resulta que ese dinero que iban aportando los trabajadores se le aportaba a una cooperativa, una especie de empresa que creó el Zunca, que era esta Fosboc. Y esta empresa Fosboc, según investigaciones, de acuerdo a denuncias de investigaciones precedentes, que llegaron a la Fiscalía de Gilberto Rodríguez, un fiscal con cierta experiencia histórica en crímenes complejos, en crímenes económicos, descubre que hay una desviación de dinero que iba a la suma de $1.200.000. Y descubre que esa desviación iba a cuenta de ciertos funcionarios también del Zunca y del PICNT. Resulta que esos funcionarios, alrededor de 15, todos pertenecían al Partido Comunista del Uruguay. Resulta que 4 de ellos terminaron presos y confesaron las maniobras que se hacían para esa desviación del dinero. Pero resulta que después de toda esa investigación, no se siguió, quedó inconclusa, no se siguió adelante. Y decía Gilberto Rodríguez que había empezado a investigar la situación jurídica vinculada a este tema del senador Óscar Andrade. Recordemos que Óscar Andrade es ese senador que había construido una casa en el departamento de Canelones sin haber hecho las regulaciones de obra ante
la Intendencia de Canelones y ante el BPS. Esa casa fue construida definitivamente y tenía instalación de luz y de agua. ¿Cómo es posible? No hizo regulación de permiso de obra, no reguló los hitos de construcción y mucho menos la regulación de finalización de obra. Por lo tanto, no tiene regulación de planos, no estaba habilitada esa construcción, de acuerdo a la ley, no estaba habilitada por el Departamento de Catastro de la Intendencia de Canelones, no estaba habilitada por el BPS, por lo tanto no sabemos quiénes trabajaron, no hubo aportes al BPS porque eso se hizo en negro, no se reguló esa obra, y resulta que todo eso en sí también configura un delito, que es la defraudación al Estado, pero configura más delitos. Evasión impositiva. Evasión impositiva. No hizo las regulaciones administrativas que corresponden, que tienen un costo además económico. Es un trámite que hay que hacer para que esa obra quede habilitada legalmente y que el Estado esté en conocimiento de que tal persona está llevando a cabo una obra edilicia y está empleando gente. Constructores, albañiles, pintores, electricistas, sanitarios, etc. ¿Quiénes construyeron? Todo negro. Pero resulta que eso siguió adelante y que Óscar Andrade no fue sometido a un juicio y a una investigación desde alguna fiscalía también en lo penal. ¿Para qué? Para averiguar qué es lo que pasó, porque ahí hay evasión impositiva, hay defraudación al Estado, hay ocultamiento de la construcción de un inmueble. Siguió como senador, nadie hizo nada, porque incluso es motivo de haber sido destituido del rol de senador. Cabe entonces efectuar algunos comentarios al respecto. Punto A. El tema de la desviación de fondos de vivienda social vinculado al Zunca hace mucho tiempo que está instalado en la sociedad y aparentemente, según la prensa, la justicia apuntó a la hipótesis de trabajo de que el dinero fue desviado al sindicato y al Partido Comunista. Y el resultado primario fue el procesamiento de algunos operadores. Esos operadores incluso acusaron a otros y se llegó a una cifra entre 15 a 18 personas, todos integrantes del Partido Comunista, pero dijeron que hacían eso por órdenes de las principales autoridades del Partido Comunista, que respondían a órdenes que venían muy desde arriba del Partido Comunista, y algunos incluso refirieron a Óscar Andrade. Varias figuras delictivas se fueron dando, según esta investigación, y la continuación de la búsqueda de la ruta del dinero hasta que se interrumpió. Y curiosamente se interrumpe después de ese mensaje explícito de Juan Castillo a Gilberto Rodríguez, que ahora lo tienen en otra causa fiscal, investigando en esta casa de brujas posibles ilícitos del anterior presidente de ACE, el doctor Cipriani, según le manda investigar el presidente de facto de ACE, que es el doctor Álvaro Danza. Entonces, ¿por qué el senador comunista sale a negar toda vinculación del sindicato y su partido basándose en memes de las redes? ¿Acaso percibe otras desviaciones? Si es como él dice, como él asevera, ¿por qué abrir el paraguas? ¿Por qué? ¿Por qué salir a aclarar todo esto? Punto B. En cuanto a Carolina Cose, vale decir que por el cargo que ostenta, resulta poco ético. Yo acá le cambiaría la palabra atrevido. Poco ético, desubicado y deshonesto. ¿Respecto a qué? A dar una opinión tan contundente sobre un tema que la justicia debe resolver, no un vicepresidente de la República. También estamos ante el mismo fenómeno. Alguien que no ostenta el rol ni la competencia de la justicia penal se anima a emitir una opinión concluyente respecto a la inocencia de un camarada, de un colega político que integra su misma fuerza política y que tiene, bueno, serios casos que dan mérito a investigaciones judiciales penales. También afirma que nadie ha presentado ninguna prueba y que lo dicho por Andrade es claro y contundente. ¿Acaso Carolina Cose, tiene el expediente? ¿Maneja información clasificada? Porque si es así, tampoco corresponde. No es su rol ni su competencia. Que un vicepresidente de la República esté en contacto o acceda a información clasificada del expediente secreto de un fiscal sería un delito. Por otra parte, si eso no es así, el presidente de la República no tiene ninguna autoridad judicial para emitir una opinión contundente según su parecer. Porque para decir si una persona es inocente o no, si acaso está, digamos, severamente cuestionada su inocencia o se
sospecha de que cometió delito, es la justicia penal la que debe resolver si es inocente o no. Y por último, expresa fuera de contexto lo más coherente que se le ha escuchado, dice este amigo. La presunción de inocencia es un principio fundamental de que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Bueno, muy lindo, Carolina Cose, te aprendiste de memoria el principio, que es un principio judicial, penal, que es el principio de inocencia relativa, el principio relativo de inocencia o presunción relativa de inocencia. Presuntio indubio pro reo, se llama en latín, técnicamente en derecho es presuntio indubio pro reo. Presunción relativa de inocencia, que es el principio rector desde el cual debe partir un proceso judicial penal. Se presume siempre inocente al imputado, pero se presume inocente al imputado ¿de parte de quién? De parte del juez, dice la Constitución, no de parte de cualquier ciudadano, no porque provenga de la declaración de un vicepresidente o de un ministro, un senador. No, no. El principio de inocencia obedece a un paradigma judicial penal. Cuando alguien es imputado, acusado, delante del juez, ese juez debe tratarlo como un presunto inocente hasta que logre demostrar lo contrario mediante una carga probatoria que debe estar debidamente tasada y atravesar todos los procesos de ese juicio. Nadie puede contradecir esa opinión si la sacás de contexto. Pero resulta que ni ella ni los memes tienen la última palabra. Y sí, la justicia, pero resulta que la justicia no está operando. Abortan la justicia no funciona. Es la justicia la que debe decirnos, primero debe decirnos, por ahora es inocente, hasta que demostremos lo contrario. Y una vez que concluya ese juicio penal, la justicia debe decirnos, fulano de tal efectivamente es inocente o fulano de tal se comprobó que es culpable, perdió su inocencia. Pero la justicia, no Carolina Cose. Por tanto, resulta demasiado obvio de qué se trata todo esto y cuál es la postrera finalidad. Es una expresión con la cual nadie puede disentir. Sin embargo, cuando uno observa que dicha expresión refiere a las afirmaciones extrajudiciales de inocencia de parte del mismo Óscar Andrade, y asimismo Carolina Cose ratifica lo que el senador frentista dice, ¿y en calidad de qué? ¿De senador? ¿En calidad de qué? ¿De vicepresidente? Respondo a esta pregunta. Sí, lo hace en calidad de vicepresidente del país, por ende, no tiene competencia para decirnos si es inocente o no. No tiene valor judicial, no tiene fuerza jurisdiccional, no está en el rango ni en la órbita de su competencia decirnos si es inocente o no. Ahora bien, resulta que esa expresión de que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario es un principio procesal, acá te lo voy a decir de modo bien explícito y puntual, es un principio procesal que dispone de modo preceptivo nuestra Constitución en el artículo 20. Es lo que la Constitución dispone en el artículo 20, que está integrado a un elenco de normas que diseñan las disposiciones generales del debido proceso. ¿Te das cuenta del disparate ante el cual estamos bajo este gobierno? Por eso yo digo que el Foro de San Pablo es muy vigente y esto es un claro ejemplo del debilitamiento institucional del Estado, de la desestabilización institucional del Estado e incluso de la normalización de la desestabilización institucional del Estado, donde todo pasa a ser el ejercicio, digamos, actoral, político, voluntarista, de parte de personajes que no tienen ningún poder ni competencia para ejercer justicia, como en este caso justicia penal. Por lo tanto, ese debido proceso penal que hoy no funciona, porque a su vez tenemos un código de proceso penal que extirpó el funcionamiento del debido proceso mediante un modelo paralelo y contradictorio incluso al de la Constitución, que es el modelo acusatorio fiscal, resulta que aborta las investigaciones fiscales penales, que les da una velada impunidad ante la opinión pública a los actos criminales o delictivos de estos personajes, que a su vez salen a defenderse unos a otros, declarando la inocencia de uno y del otro sin valor probatorio y sin el valor judicial de la autoridad que corresponde que lo haga.
Esto implica que la inocencia presunta y relativa es ante el juez de una causa penal y la demostración de lo contrario es también competencia de un juez en una causa penal, quien, como te decía, basándose en la prueba aportada, en la prueba suficiente, bien tasada y evaluada, en los alegatos, en las declaraciones de las partes en el conflicto judicial, decide mediante una sentencia judicial si dicha persona es inocente o culpable. Todo esto significa esa expresión de la inocencia, de que todo individuo se presume inocente hasta que se demuestre lo contrario, dentro de un proceso judicial, no en la vida común, no en la vida corriente, no que lo diga cualquiera. Esto es en la órbita de competencia del Poder Judicial ante un juez en lo penal. Eso te dice la Constitución. Todo lo que dijo Carolina Cos y Andrade es digno de la diletancia más grande. Está en el reino del disparate. Todo esto nos hace recordar lo expresado por otro vicepresidente de izquierda. Si es corrupto, no es de izquierda. Y si es de izquierda, no es corrupto. Como si fuera una máxima, como si acaso la corrupción tuviera un sello, un signo ideológico. Otro gran disparate. Y ya sabemos cómo terminó, ¿no? ¿Quién dijo eso? Ya sabemos cómo terminó. La izquierda de este país, por ejemplo, la izquierda frente amplista, viola la Constitución, ignora, digamos, los ámbitos de competencia natural, ignora el control de los poderes, ignora la institucionalidad del Estado funcionando de acuerdo a derecho, ignora los pronunciamientos populares, infiltra a las instituciones, las va cooptando ideológicamente como lo hizo con la justicia. En fin, ¿qué más querés que te diga? ¿Hasta cuándo seguirán sin reacción los uruguayos de bien? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que ya esto esté todo terminado? Hay muchos uruguayos de bien, no cabe duda. Claro que hay muchos uruguayos de bien. Pero la pregunta es, ¿hay muchos uruguayos de bien con poder de cambio? Yo considero, no sé por qué, intuyo, tengo la corazonada, tengo el pálpito de que vendrán los orientales de todos lados. Esto es un texto de un amigo que lo escribe y lo formula como la doble, con adhesión de mi parte y aporte de mi parte a este artículo que se intitula Hay otra cara de los memes. Y yo le agregaría, esta es una de las caras del comportamiento de la izquierda que debilita las instituciones de nuestro Estado de Derecho. Unite a miembros del canal para apoyar el proyecto de Libertas Uruguay, de lunes a viernes por CX30, 11:30 AM, de 11 de la mañana a 1 de la tarde. ¿En dónde estamos?